de hoy. Vamos a silenciar los micrófonos de todos y comenzamos con la explicación. Bien, hasta el día de hoy hemos avanzado hasta la clasificación de las obligaciones, viendo cómo se clasifican. Hemos utilizado elementos de clasificación partiendo de las fuentes de las obligaciones, el sujeto de las obligaciones, del objeto y del vínculo, ¿no? Hemos utilizado todos los elementos que nutren o que constituyen las obligaciones para poder clasificarlas. A continuación, vamos a ver ya como la fuente de las obligaciones. Y a partir de ahí ver el deudor frente a una obligación y cómo se extingue el vínculo obligacional. Es importante el estudio de estos temas porque la fuente de las obligaciones nos va a permitir conocer la naturaleza jurídica de cada vínculo obligacional establecido en nuestra legislación. Es decir, cuál es el antecedente histórico de este vínculo obligacional para entenderlo, su nomenclatura, cómo se ha formado, qué elementos lo constituyen. Vamos a ver que nuestra legislación actualmente tiene vínculos, tiene fuente de las obligaciones, los contratos, el requisimiento ilícito. Entonces vamos a conocer en el tema de hoy históricamente cómo se han ido formando estos institutos para conocerlo, y el día de mañana, cuando ustedes ejerzan la profesión, asociar cada relación jurídica o cada problemática jurídica que se le planteen a ustedes como futuros profesionales y enmarcarlo al instituto jurídico adecuado para a partir de ahí poder ver cuáles son sus elementos de acción en caso que actúen como demandados o cuáles son sus elementos de excepción en caso que actúen como abogados patrocinantes en la defensa. Bien, como es costumbre, voy a continuación, hecha esta pequeña introducción, vamos a pasar a compartir la diapositiva y a partir de ahí le voy a ir explicando el tema de hoy. Vamos a cambiarle aquí más 6. Sí, ya. Fuente de las obligaciones. Como punto 1 del tema, vamos a desarrollar un concepto de lo que se entiende fuente. Cuando ustedes escuchan el término fuente, o cuando hablamos en materia académica o disciplinaria de fuente, lugar donde emana algo, donde produce algo, es decir, donde se dan las circunstancias o ciclo adecuado para que emerja algo, ¿no es cierto? El tema del ser humano sería la reproducción a través del vientre materno. Como concepto jurídico de fuente, vamos a escoger el que hemos resumido acá, que dice: se entiende por fuente de las obligaciones todos los hechos susceptibles de ser origen del vínculo obligacional o entendiéndose por tales los que constituyen entre un sujeto activo o acreedor denominado sapiens y uno pasivo deudor denominado solvens, por el cual el último está obligado al cumplimiento de una obligación. Es decir, que la fuente es todo aquel hecho que sea generador de este vínculo obligacional. Es decir, cualquier cosa del mundo externo de la naturaleza que genere un vínculo obligacional entre dos sujetos, acreedor y deudor, mediante el cual uno tenga una obligación con otro denominado deudor, se encuentra dentro del campo de la fuente de la obligación y corresponderá a ustedes como futuros abogados poder extraer
en qué instituto se adecua esta fuente a la obligación para a partir de ello preparar los medios de defensa o de acción, depende del caso que a ustedes les toque. Por ejemplo, si A regala algo a B, estará haciendo una donación, o si A hace una promesa de entregar algo a B, estará haciendo una promesa unilateral. Entonces, cualquier problemática del mundo exterior en el que sea en contra de otro, ya es una fuente de la obligación, y vamos a conocer el día de hoy cómo ir dividiendo de acuerdo a los institutos o de acuerdo a las características de cada hecho en particular, para adecuarlo en uno de los institutos y ver cuál es el régimen jurídico aplicable a cada tipo de fuente. Para ello, antes de entrar a la fuente de las obligaciones establecidas y legisladas en nuestro actual Código Civil del año 1975, vamos a conocer la evolución histórica de estas instituciones hasta nuestra época. Partiendo del derecho romano, vamos a hablar del derecho moderno a través de las dos corrientes, corriente francesa y la corriente italiana. ¿Por qué estas dos corrientes? Porque estas dos corrientes jurídicas y estas dos corrientes doctrinarias son las que han servido de modelo para nuestros dos códigos civiles que hemos conocido desde la fundación de nuestro país. El Código Civil francés de la doctrina francesa ha servido, es la fuente y ha sido el modelo del Código Civil del año 1831, es decir, el primer Código Civil que tuvimos después de que Bolivia fue declarada independiente del año 1825, bajo la presidencia de Andrés de Santa Cruz, razón por la cual se le denomina Código Santa Cruz. La doctrina italiana igual legisla un código italiano el año 1942, que este código italiano del año 1942 es la base y el modelo a seguir para nuestro código actual de 1975. Entonces, es por ese motivo que he elegido estudiar estas dos corrientes jurídicas. Qué incómodo esto de estar admitiendo cada rato. Estas dos corrientes jurídicas, tanto la francesa como la italiana, y ver la influencia legislativa que han tenido en nuestro actual derecho positivo boliviano. Bien, vamos a comenzar la evolución histórica primero desde el derecho romano. Ya le dije en la primera clase que para el estudio del derecho de obligaciones, cuando hablamos de los antecedentes, un favor, son muy irresponsables con el tema de la hora. Para mí es incómodo estar admitiendo cada 20, 30 minutos. Ya al final de la clase vamos a hacer ciertas recomendaciones, estoy explicando y me sale la pantallita admitir, ¿ya? Bien. Les había manifestado al principio del tema 1 que cuando hablamos del estudio del derecho de obligaciones y comenzamos a estudiar los antecedentes históricos que han servido de fuente para el derecho de obligaciones, que han servido de fuente para el derecho de obligaciones, tenemos que se parte siempre desde el derecho romano. ¿Por qué no más atrás, cuando nos enseñan en la escuela de derecho desde la Génesis que las primeras leyes escritas vienen de la época de Babilonia, el Código Hammurabi? Sin embargo, para poder hacer un estudio del Instituto del Derecho de Obligaciones necesitamos tener como antecedentes un derecho más evolucionado, en el sentido de que en la obligación tenemos no solamente la existencia de personas privadas como ser el acreedor y deudor, sino que se necesita una evolución más grande de la sociedad para que exista un tercero dirimidor, que es el Estado, a través de sus autoridades legalmente instituidas, que van a hacer cumplir la obligación.
Es decir, para hacer el estudio del derecho de obligación se requiere que existan no solamente las partes, sino que el Estado ya esté más organizado y que existan jueces, jurisconsultos o pretores de acuerdo a la época que hagan cumplir la obligación constituida. Es por eso que cuando hacemos la evolución histórica del derecho de obligaciones partimos desde el derecho romano, en el que ya existían estos institutos, pretores, también desde el derecho griego, que existen autoridades que van a hacer exigible el cumplimiento de la obligación. Bien, en el anterior, en el derecho romano, vamos a partir desde tres épocas. Del jurisconsulto Gallo, de los jurisconsultos Ulpiano y Modestino, que son más modernos que Gallo, y de los compiladores que hacen un resumen de todas las institutas del emperador Justiniano. Para el antiguo derecho romano, es decir, para el principio del derecho romano, el jurisconsulto Gallo, conocido en la época de Roma, establece que las obligaciones únicamente nacen por dos fuentes. Para Gallo, las obligaciones nacen solamente de dos fuentes, que estas dos fuentes son el delito y el contrato. Gallo nos dice que únicamente las obligaciones nacen porque una persona está de acuerdo o porque hace una cosa determinada. Más adelante, Gallo se da cuenta que esta primera clasificación de las obligaciones es incompleta porque indica que existen otras situaciones generadoras de obligaciones que son distintas al contrato y distintas al delito. Y incorpora un tercer tipo de clasificación, estableciendo que también son otras varias especies generadoras de causa. Es decir, que Gallo culmina su aporte a la escuela clásica del derecho romano, estableciendo que existen tres fuentes de obligación. El contrato, que es el acuerdo de las partes, el delito, que es la obligación de reparar un daño a alguien cuando se le ha ocasionado algún daño o algún hecho ilícito, y otras varias causas generadoras de la obligación. Posteriormente, Ulpiano establece que, dándole otro nombre al aporte que hace Gallo, que las obligaciones se generan porque unas cosas se hacen, que está hablando de lo mismo de Gallo que son los delitos. Otras cosas se contratan, que hace similar aplicación que lo hace Gallo que el contrato, y otras cosas se gestionan, que incorpora lo que Gallo denominó varias especies generadoras de causa. Luego Modestino, que es otro jurisconsulto romano un poquito más moderno que Ulpiano, da un elemento importante a la fuente de las obligaciones, porque es a partir de Modestino que se incorpora un elemento que hasta ese momento no habían tocado los romanos ni tampoco tocan los compiladores de Justiniano, que establece a la ley como fuente de obligaciones. Modestino dice que las obligaciones se contraen por una cosa, por palabras o al mismo tiempo por ambas. En esta primera clasificación vemos en un concepto que está hablando de los contratos personales, verbales, ¿no? Se hacen porque la gente habla de palabras. O por la ley. Primera vez en la historia de la humanidad que se toma la ley como fuente generadora de un contrato. Posteriormente, los compiladores de Justiniano, para concluir el aporte que hace el derecho romano a la doctrina universal de obligaciones, nos dice que las obligaciones se forman por cuatro elementos, ¿no? Da la clasificación cuatripartito, tiene una trascendencia actual en la vigencia en la mayoría de las codificaciones de América Latina. Dice que de acuerdo a los institutos de Justiniano, las obligaciones tienen como fuente los contratos, que es el acuerdo entre dos partes. Los cuasi contratos, que ya lo hemos estudiado, los delitos y los cuasi delitos. Ahí termina el aporte de la escuela romana. Hemos visto
como, para concluir el tema, que los romanos, desde Gallo hasta las institutas de Justiniano, llegan a la conclusión de que las obligaciones se generan por 4 fuentes: contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. Pese a que antes de que los compiladores de Justiniano concluyan de esta forma, ya el jurisconsulto modestino hizo un aporte importantísimo a la moderna clasificación de la fuente de las obligaciones, estableciendo a la ley. Los compiladores de Justiniano omiten incorporar a la ley como una fuente de la obligación, y es por ello que a criterio del suscrito, como ustedes podrán encontrar en varios autores también, que faltó ese elemento como fuente de la obligación al trabajo realizado por los compiladores de Justiniano para hacer una clasificación completa de lo que se entiende por fuentes de obligaciones, porque no únicamente son fuentes de las obligaciones en los contratos, porque la parte pueden acordar para constituir una obligación, o el delito, o el cuasicontrato, o el cuasidelito, sino también la ley. La ley es una fuente generadora del derecho de obligaciones, y vamos a ver más adelante cómo esta omisión del derecho romano y no incorporar la ley como una fuente de las obligaciones generó un debate completo en los estudiosos del derecho moderno, incorporando y debatiendo solamente respecto a la ley como única fuente creadora del derecho de obligaciones, y no así a los otros elementos del derecho de obligaciones. Bien, hasta aquí, para pasar al siguiente punto, vamos a concluir lo siguiente. En conclusión, desde un inicio del derecho romano, el jurisconsulto Gallo establece y da una clasificación tripartita de la fuente de las obligaciones: delito, contrato y varias especies generadoras de causa. Posteriormente, el jurisconsulto modestino incorpora como un elemento de la fuente de las obligaciones a la ley, y los compiladores de Justiniano concluyen con esa famosísima cuatripartita división de las obligaciones que van a encontrar en todos los libros de estudio de obligaciones de derecho civil, que fue el gran aporte de los romanos al derecho de obligaciones, hacer la división cuatripartita: contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito. Bien, concluido así la evolución histórica de la fuente de las obligaciones, partiendo de la escuela del derecho romano, vamos a pasar a moderna de las obligaciones. El siguiente cambio legislativo de trascendencia viene aparejado el llamado Código Civil francés. El Código Civil francés toma las 4 fuentes de las obligaciones establecidas por el derecho romano: el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito, estableciendo de manera específica, si no me equivoco, en el artículo 1371 del Código Civil francés, a estos 4 elementos, añadiendo ese que los romanos olvidaron y que va a ser sujeto de parte de la doctrina civil de derecho de obligaciones, que es la ley. Entonces, para el Código Civil francés del año 1871, las fuentes de las obligaciones son el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Bien. A partir de este punto, vamos a ver cómo famosos intelectuales de la época del derecho moderno comienzan a hacer el debate referente a este nuevo elemento de la ley omitido por una fuente generadora de las obligaciones y su trascendencia e importancia en las legislaciones actuales, entre ellos la nacional. Planiol, que es un intelectual francés, establece para él que existen solamente 2 fuentes de las obligaciones: el contrato y la ley, porque dice para él que el delito y el delito, el cuasidelito y el cuasicontrato no son fuentes generadoras de las obligaciones, pues dice que si
estas relaciones del delito, es decir, de la reparación del daño, genera una obligación, no es porque este hecho lo genere, sino porque la ley establece específicamente la obligación de resarcir el daño. De igual forma, establece que esas relaciones de cuasicontrato, como aquellos actos voluntarios sin que existan consenso entre partes, como son la gestión de negocios, el enriquecimiento ilícito, que vamos a ver más adelante, no son fuente de las obligaciones porque es la ley la que crea las situaciones jurídicas para que las obligaciones surjan o emanen. Es por eso que para Planiol solamente existen dos fuentes de las obligaciones del contrato y la ley. Además, no son fuentes porque es la ley la que crea las obligaciones y no los cuasi contratos ni los cuasi delitos. Esta posición es criticada por otro intelectual francés, Josserand, que dice que si Planiol tiene razón, también el contrato no sería fuente de la obligación, porque si bien el contrato existe por voluntad de dos personas, sin embargo, es la ley la que va a crear el poder coercitivo que va a tener ese contrato para exigir la obligación. En este sentido, le dice Josserand a Planiol que también, si esa posición es correcta, sería la ley la única fuente generadora de obligación y no existe más. Vemos cómo se genera un debate intenso en el derecho moderno por la omisión que hace la escuela francesa de no tomar en cuenta la ley como una fuente de las obligaciones, al extremo jurídico y académico de establecer a la ley como única fuente de las obligaciones. A continuación, Peña, Guzmán y Argüello hacen el siguiente razonamiento, que si queremos hacer un estudio de lo que son las fuentes del derecho de obligaciones, podemos decir que la ley es la única fuente generadora de obligaciones. Empero, no se la debe tomar a la ley en su sentido formal, es decir, como norma expresa positiva que legisla y obliga a hacer algo, sino que la ley debe ser entendida en su aspecto de fuente. Es decir, cuando la ley es una fuente generadora de obligaciones, sin descuidar que existen otras fuentes innatas o naturales que generan obligaciones por sí solas. Entonces, es a partir de este razonamiento que se toma en cuenta la ley como fuente autónoma de obligaciones para ciertas circunstancias, como son, por ejemplo, las relaciones de derecho de vecindad, que es la ley la que establece los ciertos límites que debe haber entre un vecino y otro. Sin embargo, existen otras fuentes que si bien la ley las regula, pero no las crea. Porque la ley no te dice ni te va a crear a la persona, es el ciclo biológico que hace que la persona viva. Todos los seres humanos y las personas tenemos el derecho del libre albedrío, que ya lo promulgaba la Iglesia Católica, que es el derecho entre el bien y el mal de elegir. Ese derecho que tenemos el ser humano como libre albedrío es el que nos da el derecho de la voluntad de contratar. Entonces, si bien la ley regula nuestra relación, pero somos nosotros como personas las que decidimos contratar o no, no la ley. Es en ese sentido que establece su gran aporte y que a partir de ahí se va construyendo la fuente de obligaciones del derecho moderno y de los actuales códigos civiles, en el entendido de que la ley es tomada en cuenta como fuente autónoma de derechos y obligaciones y que se deben tomar en cuenta aquellas otras circunstancias que de manera autónoma generan las obligaciones. Hasta acá hemos visto un antecedente de cómo se ha ido realizando las diferentes discusiones en las escuelas tradicionales y las escuelas modernas referente al derecho de obligaciones. Ahora ya entrando a lo que nos importa, que es nuestra legislación actual, porque estos debates intensos de las corrientes jurídicas extranjeras, del derecho comparado, ya van a ser sujetos de estudios independientes de ustedes en su formación o algunos estudios posteriores de grado al de la licenciatura. Lo que nos interesa a nosotros ya después de este debate que hemos realizado es ver cómo ha ido afectando esto en nuestra legislación actual para que comencemos a estudiar instituto por instituto lo que se encuentra regulado y legislado en nuestro actual Código Civil del año 1975. Bien. Vamos a comenzar recordándoles a ustedes que seguramente lo saben, por eso vamos a ser puntual,
que hemos tenido dos códigos civiles sin tomar en cuenta las diferentes modificaciones parciales. Código Civil del año 1831, es decir, 6 años después de que se funda Bolivia, es decir, 6 años después del año 1825, y el año 1975. Bien, vamos a ver un poco el momento sociocultural, político y jurídico que vivía nuestro país en el primer código para entender por qué se adoptó el código francés. Y después vamos a ver por qué se adoptó el código italiano. Bolivia, como el resto de América Latina, América en general, antes de la conquista y las colonias españolas para nosotros, porque vieron las colonias portuguesas, las colonias norteamericanas, las colonias de Gran Bretaña y de Inglaterra en Norteamérica. En nuestro sector de nosotros, de Bolivia, lo que se conoció hasta antes de la independencia como el Alto Perú, ¿no? Predominaba el derecho incaico, ¿no? De los incas, que tenían un gran sentido de amor por la tierra, y tenía ciertas normas de regulación de convivencia que estaba muy relacionado a la actividad agrícola, a dar a cada quien de acuerdo a las cosas de su trabajo, los principios de Amasuya, Mayuya, Maqueya, todas esas cuestiones. Cuando viene la conquista española, también trajo su legislación, legislaciones que se conocen como el derecho de India y el derecho castellano. El derecho entre las personas colonizadas y las autoridades de las colonias españolas. Y para todas aquellas cuestiones que no estaban reguladas en este derecho de India, se regulaban por el derecho castellano, es decir, el derecho español. Y esta legislación introducida a nuestro continente por los conquistadores españoles, que no es el caso nuestro, es sin duda, aparte de la colonización física, también la colonización de la ley, pues adoptaron disposiciones jurídicas no creadas por nuestros originarios ancestros de este territorio, sino traídos por la colonia española, que tenían por objeto satisfacer los intereses de la colonia, puesto que imponía excesivos impuestos, no a las que teníamos nosotros a favor de la corona española. Y toda aquella cosa que no estaba legislada se iba al derecho castellano, ¿no? Que estaba comprendido por todas aquellas disposiciones, recopilaciones y fueros reales de la corona española dictada por los distintos reyes. Cuando hubo en América Latina y en Bolivia aquel movimiento de liberación, ¿no? Generado por el primer grito libertario del año 1809, y aquel movimiento de liberación de la colonia yugo español, generado por el ejército de la Gran Colombia, mando del libertador Simón Bolívar, aquí especialmente en Bolivia, Antonio José Sucre, que batalló en la batalla de Junín, bajo la independencia de nuestro país en el año 1825, y aquella independencia de Bolivia tenía también un sentimiento patriota de aquellas personas que habían participado, que era liberarse totalmente, no solamente de la organización política, porque mírense ustedes, cuando se crea la República, lo que primero que hace es una organización política de lo que hay. ¿Y qué había en ese entonces? La experiencia de la independencia norteamericana, y es por eso que el 1825, cuando Bolivia se independiza, adopta como una organización política para gobernarse similares aspectos de la independencia norteamericana. ¿Y qué pasa cuando comienzan a pensar que para independizarse totalmente de la corona española no solamente bastaba con una organización política nueva, diferente
a la que tenían de la corona española, en el que estaban los intendentes, los representantes del rey, los inspectores de la corona, que aquel movimiento independentista del año 1825 genera que los gobernantes de aquella época no solamente vean que la independencia se obtiene por una nueva organización política diferente a la que lo habían impuesto las colonias españolas. Es decir, que también para lograr una independencia total se necesitaba tener legislación propia diferente al derecho indiano y el derecho castellano que nos regía hasta aquella época. Es por eso que los gobernantes ven en aquella nueva doctrina jurídica francesa de inspirar también al movimiento libertador de América Latina, que donde existen pensadores como Montesquieu, Voltaire, Juan Jacobo Rousseau y otros que establecen principios como libertad, igualdad, soberanía, independencia, ven en aquel modelo jurídico un ejemplo a seguir, y es por eso que hacen una copia. El Código Civil del año 1831 es una copia del Código francés del año 1871. Es por eso que Bolivia adopta en su legislación de derecho privado al Código francés del año 1871, porque tiene como base toda aquella doctrina de libertad independentista que generó el movimiento de independencia, el movimiento en Francia, ¿no? Entonces es por eso que se adopta en Bolivia el modelo del Código Civil francés del año 1831. Y es por ello que el código del año 1831 en Bolivia, cuando hablamos del tema de fuentes de obligaciones, tiene una clasificación idéntica al código francés. Delito, cuasi delito, contrato, cuasi contrato y la ley. Al absurdo que en ninguna parte de nuestra historia de Bolivia hablábamos la lengua del cuasi contrato ni el cuasi delito. Es decir, ni lo conocíamos porque fue una transcripción literal del código francés. Si uno de ustedes tiene la curiosidad y la prudencia, busque en internet la página del Código Civil de Francia, el Código Civil boliviano del año 1831, y van a ver inclusive que en su traducción del francés al español existen ciertos términos o palabras que son propias de la escritura y la gramática francesa, como la A con su hidrocito para arriba, porque es una transcripción literal del Código francés del año 1831 a nuestra realidad social. Pese a que la realidad sociocultural, económica, política, la ubicación geográfica, coyuntura, etcétera, 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 de Francia a Bolivia está totalmente distinta y diversa. Es por eso que tuvo varios trompezones esta legislación y generaron varios movimientos posteriores en Bolivia. Posteriormente, esta doctrina francesa, ¿no?, entra en globalización. Se viene en el mundo una corriente jurídica a nivel general, que se van destacando dos corrientes, la corriente francesa y la corriente del derecho alemán. No, el derecho alemán que va comenzando a surgir, a nutrir, no nos olvidemos que Alemania comenzó a surgir como potencia política y económica, vienen las primeras guerras, la Segunda Guerra Mundial, el movimiento nazi, y como una posición media entre la corriente francesa, que es la corriente liberadora por excelencia, tesis impulsora de los movimientos independentistas de América Latina y Estados Unidos, de Norteamérica, ¿no?, con la corriente alemana, que son posiciones totalmente distintas y antagónicas, viene una posición intermedia. Esa posición intermedia entre las dos escuelas jurídicas que se fueron formando a principios del siglo XX, la doctrina francesa liderada por esos movimientos de independencia, libertad, confraternización, y la nueva doctrina alemana generada por rigurosidad de ese movimiento nazi, va surgiendo una tercera posición intermedia, que es la que nos da
la doctrina italiana. Italia, que tiene también como que comienza en el año 1922 y termina en el año 1942, que es el conocido como el Código Civil Italiano del año 1942. Este Código Civil Italiano es el modelo a seguir y es la base que utilizaron los legisladores en Bolivia en el año 1975 para incorporar en nuestra legislación el actual Código Civil, que nace como una posición intermedia en aquel Código Civil francés y la nueva doctrina alemana. Es así que el Código Civil italiano recoge ciertos principios del Código Civil francés. Es por eso que actualmente vamos a ver institutos que son parecidos al derecho francés y otros institutos que no, porque toma de ambos, del derecho francés, del derecho alemán, incorpora nuevos elementos también que son propios de esa corriente intermedia. Es por ese motivo que nuestra legislación actual tiene como base el Código Civil Italiano del año 1942. Ya uno realizando, antes de seguir hablando, realizando un análisis de nuestra vida independentista, de aquel sentimiento patriota de liberarnos totalmente de la colonia extranjera, al extremo de que tal liberación no ha sido porque jurídicamente siempre, si bien nos liberamos políticamente de la colonia europea española, jurídicamente nuestra legislación es europea. Somos copia del modelo francés, somos copia del modelo italiano. No se ha conservado absolutamente nada en nuestra legislación de derecho privado, normas del derecho incaico, por ejemplo. No es a partir de la Constitución Política del Estado Nueva que recién encontramos principios de la Masuda, Mayuya, Maqueya propios de nuestra cultura social. Entonces, es a partir de eso que se debe hacer también una reflexión ya que va del parte académica y doctrinaria, de que para tener una liberación y una independencia total, se debe crear pues normas adecuadas y también que nos hagan libres e independientes. Crear ciertos puntos los intendentes para apropiarnos de nuestros recursos y mandarle al extranjero, y tal sentimiento y posición ha sido adoptada hasta nuestra época, razón por la cual Bolivia ha tenido grandes movimientos revolucionarios como la Revolución del 52, generada por esa legislación que no era propia para nuestra realidad sociocultural, ¿no? Eso a modo de una paréntesis antes de entrar a explicar ya los institutos de nuestro Código Civil actual. Bien, conocedores ya de la base para nuestra legislación, vamos a pasar a ver, le voy a pasar a compartir en pantalla ya la fuente de las obligaciones que adopta nuestra legislación actual para ver qué posición adoptamos. ¿Será que hemos adoptado la posición francesa, romana, incaica, española? Vamos a ver qué posición adopta el Código Civil actual. Civil actual, por favor, lo que lo tienen a mano. Y yo buscando aquí el mío. Vamos a ver el artículo 294. El artículo 294 del Código Civil actual dice lo siguiente: fuente de las obligaciones. Las obligaciones derivan de los derechos y los actos que conforman el ordenamiento jurídico son idóneos a producirlas. Miren, la ley actual establece dos fuentes de las obligaciones: actos jurídicos y dice los derechos, los hechos jurídicos. Si nos remontamos un poquito a la evolución histórica que hemos visto,
yo les he explicado que en el derecho romano, en la primera clasificación que es el jurisconsulto Gallo, habla de una división bipartita, contratos y delitos, ¿no es cierto? Después incorpora una tercera clasificación, ya Justiniano habla de 4, mete la ley y nuestro código de 1831 incorpora estos 5 elementos como fuente de las obligaciones. El Código Civil actual vuelve al origen, tomando en cuenta que solamente existen dos fuentes de obligaciones, hechos jurídicos y actos jurídicos. ¿Por qué? No porque hemos avanzado legislativamente para volver atrás, sino que la corriente italiana, que tiene para adoptar una posición intermedia, que es el modelo de nuestro Código Civil, establece que ya para una técnica legislativa moderna, contrato y hecho jurídico. Y las demás que dimos, cuasi contrato, cuasi delito y la ley, las pone como una subespecie de estos dos elementos. Es decir, que para nuestra legislación actual, fuentes generadoras de obligaciones son dos. Los contratos como un acto, o el acto jurídico como un elemento contra aquellas cosas que... Bien, dentro de la sola numeral, porque a partir de ahora en adelante, en las siguientes clases, vamos a comenzar a desarrollar cada uno de estos. Vamos a ver qué es la promesa de pago, reconocimiento de deuda, promesa pública de recompensa, qué es el testamento y cuáles son los hechos jurídicos. Hoy día solamente lo vamos a enumerar y a partir de la siguiente clase vamos a desarrollar cada uno de estos para que ustedes entiendan y al final les voy a explicar el porqué y la importancia de esto. Los actos jurídicos se dividen en dos grandes grupos: contrato y declaraciones unilaterales. Contrato como aquel acuerdo entre dos o más partes. Se ponen de acuerdo sujeto y deudor. Declaración unilateral, solamente existe una sola voluntad y dentro de este grupo están la promesa de pago, reconocimiento de deuda, están en los artículos que van a encontrar estos institutos, promesa pública de recompensa. Es decir, cuando una persona solita, sin entrar a acuerdo con otra, se obliga a realizar una prestación de vida. En el segundo grupo de los hechos jurídicos, existen estos institutos. Enriquecimiento ilícito, que cuando una persona se enriquece a costilla del patrimonio de otras personas. El pago de lo indebido es cuando una persona paga a alguien algo que no debía. La gestión de negocio es la responsabilidad que asume una persona por administrar negocios que no son de ella. Y los hechos ilícitos, que es la obligación de reparar los daños generados por un acto contrario a la ley o a las buenas costumbres. Y los que derivan de la vecindad, que son las obligaciones que la ley nos impone. Bien, acá hemos visto cómo nuestra legislación civil actual clasifica las fuentes de las obligaciones en dos: actos y hechos. Para los actos, dos: contrato y declaración unilateral. Dentro de declaración unilateral, promesa de pago, reconocimiento de deuda, promesa pública de recompensa y testamento. Hay punto: hecho jurídico, enriquecimiento ilícito, pago del indebido, gestión de negocio, hechos ilícitos y lo que derivan del derecho de vecindad y otros. Bien, estos institutos acá los vamos a desarrollar en las clases subsiguientes, uno por uno. Ahora bien, para concluir y antes de pasar a darles el audio a ustedes para que hagan las preguntas que ustedes quieran, es importante conocer estos institutos porque ustedes van a ver en su vida profesional que tenga referencia al derecho de obligaciones, van a encontrar en uno de estos institutos. Si ustedes quieren demandar el cumplimiento del contrato, tendrán que saber qué es el instituto del contrato como fuente generadora del derecho de obligaciones. Si ustedes querrán
demandar alguna obligación generada por un testamento, tendrá que conocer qué es un testamento como una fuente del derecho a obligaciones y cuáles son los elementos que le integran. Si usted viene a su oficina y le dice, doctor, mi padre se murieron, mi hermano quedó a cargo de los negocios de la familia y se ha hecho riquísimo, nosotros estamos más pobres, tendrán que conocer el instituto de enriquecimiento ilícito para hacer una demanda que nivele esa prestación. Si viene Juan a su oficina y dice, doctor, yo he pagado a alguien que no debía, ¿cómo hago para recuperar? De aquí en adelante vamos a ver instituto por instituto para que ustedes ya vayan poniendo casos prácticos para ver a qué instituto sale Cuba, y eso le va a permitir a ustedes hacer una demanda adecuada para poder hacer valer los derechos de sus futuros clientes en sus futuras acciones que realicen como futuros profesionales. Bien. Como finalizando el tema, voy a activar, dejar de compartir este PowerPoint y vamos nuevamente a activar el micrófono a ustedes para que puedan realizar las preguntas que ustedes creyeren, alguna duda que ustedes hubieran tenido. Ya. Ahora sí, están activados sus micrófonos, los que quieran lo activan y pueden realizar las preguntas que si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta? Los que quieran preguntar, activen su micrófono, por favor, ya les di la opción, pero están todos con su micrófono silenciado. A ver. Sí, doctor. Ahora sí. Yo le corté ya. Ahora sí les escucho. El Código Civil de 1831 ya no se utiliza o sigue utilizándose, ya no. Ya no, se derogó y se cambió por el Código Civil del año 1975 y es el que está en vigencia actualmente con las modificaciones, obviamente, que le han ido realizando. Ya, gracias, doctor. Doctor, una preguntita. ¿Será que lo puede volver a explicar el derecho de Indias? Y creo que después del derecho de India había otro tipo de... Sí, vamos, eso sí, solamente para tema referencial un poquito para que nos inmiscuyamos en nuestra realidad sociocultural y jurídica, porque muchas veces los bolivianos, los América Latina, tenemos ese sentimiento inmerso, yo creo, en nuestros genes de libertad e independencia, ¿no es cierto? No en el sentido político de los 500 años de opresión y demás temas, sino en el tema netamente académico y hablando ustedes como estudiantes de la Escuela de Derecho y futuros profesionales del tema de Derecho. Es bueno saber cuando uno estudia esta carrera que la ley va regulando las conductas de una persona en sociedad y debe ser adecuada a la sociedad actual en la que se tiene, porque es esa sociedad la que la ley va a regular, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante cómo esta sociedad actual que tenemos, que ha crecido así, a pasos gigantescos en el tema de la tecnología, internet, transporte, etcétera, etcétera, ha quedado inclusive desfasada nuestra legislación porque existen ciertas conductas que no están legisladas actualmente. Y es tal vez porque seguimos todavía metidos en ese chip acá que tenemos que copiar modelos extranjeros, tenemos que copiar modelos europeos legislativos, modelos europeos de conocimiento, cuando lo que necesitamos es estudiar primeramente nuestra realidad actual, nuestra realidad nacional y crear nosotros nuestras normas adecuadas para nuestra sociedad actual que tenemos. Bolivia, antes de la independencia, antes de la colonia española, pertenecía a parte del Imperio Incaico con su gran parte, ¿no? Lo que se conoció como Alto Perú en la época de la colonia española. Cuando vienen los españoles, no solamente traen la conquista física del territorio, sino también que nos hacen una conquista jurídica, porque traen a nuestro territorio legislación que ellos importan para nosotros, ¿no? Antes estaban las normas del derecho incaico, tenemos los principios de la Masúa, Mayuya, normas que estaban reguladas para el trabajo sociocomunitario de la tierra, en el cual la tierra tenía un factor predominante en la cultura de aquel tiempo.
importan también los españoles su legislación y crean para nosotros, los americanos conquistados por la colonia, legislación que se llamaba Derecho de Indias, que era legislación creada por los propios españoles, pero que regulaba en nuestro territorio, no en el territorio español. Ellos tenían su derecho castellano, que venía por los reyes de Castilla, de la corona. Todas aquellas normas o aquellas conductas que no estaban legisladas en los derechos de India, que eran las normas aplicadas para los territorios conquistados por los españoles, que tenían como motivación el tema de gravar impuestos, ¿no? Mírense ustedes, si ahora tienen la posibilidad de leer un libro de la época de la conquista española, ven una serie muy bonita en Netflix, que es Simón Bolívar, que hay una recopilación interesante de las normas españolas. Toda la legislación del derecho de India tiene por objeto gravar impuestos a aquellas personas que no son españoles, que son mestizos, criollos, montanos, para que todos los productos que tengan aporten a la corona española, es decir, apropiarse de nuestros recursos naturales en las posibilidades que ellos tengan. Lo único que estaban exentos, tenían algunos beneficios de estos impuestos, eran los españoles mismos que estaban aquí en nuestro territorio. Esta legislación del derecho de India era la que creaban los españoles para todas aquellas cosas que no estaban legisladas, se aplicaba como supletoriedad el derecho castellano, es decir, el derecho de la corona española. Es por eso que cuando Bolivia se independiza, al igual que varios países, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, ustedes van a ver cuando estudien, vean los derechos civiles, los antecedentes históricos, van a ver que la mayor parte de estos países acogen como su civil el Código francés. Las colonias españolas, no solamente de la legislación española. Y los gobernantes, en vez de crear una legislación adecuada a nuestra realidad social, importan y adoptamos el modelo europeo francés. Ven ese modelo idóneo porque Francia era el impulsor de los movimientos liberadores por los principios que habían obtenido la Revolución Francesa, libertad, los estudios, le había dicho a Montesquieu, Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, ¿no es cierto? Entonces, por ese modelo copiamos el modelo francés. Luego que nos dimos cuenta que ese modelo no estaba adecuado a nuestra realidad social, después de que Bolivia convulsionó en la Revolución del 52, creamos otra legislación y en vez de crear una legislación adecuada para nuestro medio, copiamos el modelo italiano, que es un intermedio entre el francés y el alemán. Y ese es el que está rigiendo hasta nuestra época. Entonces, ese es un resumen de lo que me preguntaron referente al derecho indiano y al derecho castellano, y esa es una explicación que le hice para que ustedes sepan y conozcan por qué motivo nuestros legisladores adoptaron el Código Civil de Francia y después de Italia. No fue porque lo usaron hacia al azar o se les ocurrió, sino fue en base a eso, la sociopolítica de aquella época. ¿Alguna otra pregunta más? Doctora. Doctor, hola. Compañero. Entonces, doctor, quiere decir que la legislación Lo escucho europea, fuerte y claro. La legislación europea tenía el objetivo de beneficiar a la corona. Y nosotros hemos adoptado... Claro que sí. La legislación para nosotros. Pero a la vez, como tenía el objetivo de beneficiar a la corona española o la corona europea, entonces hemos tenido problemas, ¿no? Ya en el tiempo republicano. Y por eso hemos tenido luchas constantes para lograr cambios en la legislación boliviana. Vean ustedes, mire. No, nada se ha logrado, ¿no? Pero se ha logrado cambio, doctor. Comienza a ver el latifundio, las grandes concentraciones de tierra que quedan en manos de pocas personas porque se siguió manejando con legislación extranjera. No,
en el tema de la realidad rural, por ejemplo, de Bolivia antes de la revolución del 52, las personas, los trabajadores eran esclavos de su propia tierra, trabajaban únicamente para la comida. Y es ese error que hace que existan movimientos, revoluciones con sangre y con todo para adoptar las legislaciones que son aptas para el territorio de nosotros. Y es por eso que no solamente en el campo del derecho civil, en todos los campos han visto cómo muchos de nosotros criticamos que hemos servido de fuente de recursos para otros países durante tantos años, que Bolivia, inclusive me acuerdo en la década del 90, cuando estaba todavía estudiante de colegio, si vos querés cambiar el mundo, tenés que comenzar primero por tender bien tu cama, ¿no es cierto? Mírense ustedes, y sin criticarlos a ustedes son estudiantes, y muchas veces vemos en las aulas de la universidad que hacen un trabajo práctico y no lo elaboran, lo copian, o me equivoco, ¿no es cierto? Toca la hora del examen, lo copian también, ¿no? Vemos cómo desde la base, y eso es verdad, o sea, el primer elemento que nosotros que tenemos que hacer, yo por eso cuando tomo el examen les digo que no copien, y si se copian son ustedes los que se están engañando. Primero tenemos que partir por ahí. Lamentablemente, en esos aspectos básicos, estamos cometiendo fraude, estamos copiando el examen, estamos copiando el trabajo práctico, no estamos desarrollando lo que nosotros sabemos como personas. Eso es lo que ha ido pasando en toda nuestra realidad. Nosotros tenemos que cambiar a partir de eso a través de lo primero que es la educación. Yo cuando vi, ya hablando un poco del tema de los gobiernos, hay ciertos aspectos rescatables. Si yo no soy de ningún partido político, pero hay ciertos aspectos rescatables, por ejemplo, en el tema educativo, en la anterior gestión de gobierno, porque se trató de introducir un nuevo modelo educativo sociocultural. Entonces, tenemos que partir primero por la educación básica, ¿no? Para traer a nuestra legislación también cambios actuales de acuerdo a nuestra realidad social. Tenemos que partir de nosotros mismos, de nosotros, enseñar en nuestras escuelas universitarias, ustedes si son profesores, enseñar que no tenemos que ser personas de copia, sino creativas, de acuerdo a nuestras propias cosas, y van a ver que una sociedad presente o futura tal vez vamos a tener una sociedad que cree sus propias cosas para ellos. Y es importante introducir ya ustedes como futuros abogados también y futuros líderes en la región que les toque estar, porque siempre los abogados se caracterizan por el liderazgo, crear sus propias cosas. Y a ustedes les irá a tocarse el día de adelante jueces, fiscales, legisladores, asambleístas, y ahí el aporte que se debe hacer de crear las cosas para nuestra realidad que necesitamos, ¿no? Y es importante que en esta época académica se les enseñe a nosotros como docentes que la realidad jurídica es que tenemos un código copiado del modelo francés que ha generado caos aquí en América. En Bolivia ha habido la revolución sangrienta del tema 52 porque los institutos hacían eso, ¿no? Estaba ligado el tema agrario al tema civil. Aporte importantísimo que es olvidado después por el derecho romano y no se lo toma en cuenta, que es el siguiente, que eso se le rescata a Modestino. Para Modestino, como fuente de las obligaciones, primero dice, las obligaciones se contraen por una cosa, con palabras o al mismo tiempo por ambas. Es decir, habla del contrato. El contrato, lo mismo, con la misma palabra, con otras palabras diferentes, pero habla de la división de contrato que hace Gallo. Luego dice por el derecho, por el delito. Segundo grupo, el delito. Pero incorpora un tercer elemento, que es el siguiente. Por la ley o por el derecho honorario. Primera vez en la historia que se toma en cuenta a la ley como una fuente de derecho de obligación, y ese fue el aporte del jurisconsulto Modestino, que lamentablemente después, cuando los romanos sacan su conclusión a través de las compilaciones de Justiniano, los compiladores que son nuevos estudiosos modernos ya del derecho romano, que comienzan a buscar todos los digestos, que eran los estudios que hacían los diferentes digestos y toman el Instituto de Justiniano, y concluyen que para Justiniano existían 4 fuentes de obligaciones, que son el contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito, y es por eso que se considera que ese es el mayor aporte como fuente de las obligaciones del derecho romano. Y ahí, en esa conclusión, no se toma en cuenta la ley, cuando Modestino fue el que hizo el aporte de la ley. Y es por eso que ya
años después, con la Revolución Francesa y la incorporación del Código francés, se copian los cuatro puntos que toman los compiladores justinianos y se suma la ley. Y todo el debate del derecho moderno es por esa omisión que hacen referente a la ley. Que hemos visto autores como Planiol y otros autores modernos, y Ocerán, que hacen sus debates sobre si que la ley es la fuente única generadora de obligaciones. En conclusión, Modestino fue el que incorpora en la escuela clásica y tradicional a la ley como una fuente de la obligación, que fue omitida por los compiladores justinianos y que es la grande discusión del derecho moderno. Bien, bueno, gracias. Querido y estimado compañero, ya estamos en la hora. Les deseo a ustedes que haya sido la clase de provecho para ustedes. Ya de acuerdo a las nuevas directrices que nos ha dado el coordinador de la universidad, solamente vamos a pasar clases una vez por semana, tomando en cuenta la situación económica que genera también esta situación en la que estamos viviendo, para que no queden disminuida el aprovechamiento de las clases académicas. Yo lo voy a pasar y como segundo tema, ya no las clases virtuales, sino le voy a pasar los temas escritos para que ustedes puedan leer y ver algunos trabajos prácticos que les voy a dar para que ustedes puedan repasar ciertos puntos